Muy bien, entonces bienvenidos a nuestra sesión de biología. Estudiantes, vamos a iniciar con el ciclo celular. Como ustedes ya saben, habíamos hecho un resumen en la clase anterior de las diversas fases que el ciclo celular implica. ¿Y qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos, es un conjunto de procesos, de pasos que conducen al crecimiento de la célula, pero también a la división de esta célula en dos células hijas. Eso es el ciclo celular. Las células que no están en división no se consideran en este ciclo. Únicamente se le llama ciclo celular a una célula que crece, madura y luego se divide en dos células hijas, replicándose exactamente de la misma manera, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se replica el ADN? ¿Una única vez? ¿Cómo entra en mitosis? ¿Cómo sale de mitosis? ¿Cómo se mantiene el estado G1? Son algunas preguntas que vamos a absolver durante toda esta sesión que vamos a estar llevando. Muy bien, entonces, todas las células se originan únicamente de otra preexistente, de otra que ya ha existido con anterioridad. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula. En ese momento, luego descendiente de otra que ha venido dividiéndose y así termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células. Bien, chicos, por lo tanto, el ciclo celular puede dividirse en dos etapas muy grandes, que ustedes lo conocen. La primera etapa es el estado de no división, o también llamado la interfase, y la segunda etapa, el estado de división. En la primera etapa, en el primer proceso, la célula realiza sus funciones específicas y si está destinada a avanzar a la división celular, es decir, si esta célula va a dividirse, comienza por realizar la duplicación de su ADN, es decir, va a dividir el ADN en dos, va a dividir en dos fracciones para que pueda generarse, crearse, dividirse en dos células hijas. Y el estado, el segundo proceso o la segunda etapa se llama el estado de división, donde se conoce también como la fase M. Aquí es donde ocurren diferentes pasos. Por ejemplo, a ver, vamos a reducirle el tamaño para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí está. Ok, a ver, vamos por partes. Muy bien. Aquí tenemos el ciclo celular, chicos. Este es el ciclo celular, una célula. Entonces, el primer paso, el paso que dijimos de la no división, interfase, ocurre en este proceso. ¿Ve? Fase G1, fase del chequeo del código genético. ¿Ve? En esta primera fase de color celeste, estamos revisando, o sea, la célula revisa el código genético, revisa primero la información que tiene acerca del ADN. En la fase S existe una síntesis del ADN, es decir, va a sintetizarse, va a procesarse esa información. Comienza luego la duplicación del ácido desoxirribonucleico, es decir, en la fase G1 del ciclo celular, la célula revisa el código genético, revisa la célula que va a crecer, va a madurar, para luego recién iniciar la síntesis, es decir, el proceso de duplicación que se va a dar en la fase S. Luego la fase G2, fase de preparación para la división final. En la fase de estado, mejor dicho, en el estado de no división, en la etapa de no división, ocurren tres procesos, la G1, la S y la G2. En la G1 revisamos el código genético, en la fase S se duplica y en la fase G2 ya la célula bien madura, ya duplicada el ADN, está lista para la división celular. Luego ingresa a la fase M, donde va a ocurrir, aquí está la fase M, ¿ve? La fase del estado de división, también llamada fase M. Aquí en la fase M ocurre la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? El proceso de división celular. Y aquí está.
El paso G0, ahí está, o también llamado G0, podemos decirlo, del ciclo celular o viceversa, juega un papel vital en el organismo. El G0, la fase G0, la célula no está reproduciéndose. Ojo aquí, hay un proceso antes de que empiece el G1, hay aquí, en esta sección, a ver, vamos a llamarle, en esta sección, aquí, exactamente, inicia la fase G0. En esta fase G0, nosotros vemos que la célula no está lista para reproducirse aún, tampoco se está reproduciendo. Pero es una sección muy importante donde la célula va a dar inicio a la fase G1, va a dar inicio a la fase del chequeo. Cuando las células no se están reproduciendo, salen del ciclo celular. Es decir, las células, no todas las células se reproducen. Ojo acá, chicos. Por ejemplo, en la célula de las plantas, que es más común, las células que están en constante división, las células que están duplicándose constantemente son las células meristemáticas, es decir, las células que se encuentran en el extremo apical, en el meristemo apical, en la punta de la planta, o en la otra punta de la raíz. En esos dos lugares mayormente encontramos. En las puntas de las ramas también encontramos, por supuesto. Pero las plantas crecen hacia la parte superior y hacia la parte del suelo, hacia abajo. Entonces, en esas dos secciones encontramos mayormente estas células que van a duplicarse. Aquellas células que no van a duplicar salen de este ciclo. Por eso dice, cuando las células no se están reproduciendo, salen del ciclo celular y entran en un estado quiescente, es decir, de G0, que no va a entrar a la replicación. Pero ahora veamos la interfase celular. Es el periodo comprendido entre divisiones celulares. Es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 95% del ciclo. Transcurre entre dos mitosis y comprende 3 etapas. ¿Ve? Estamos revisando primero la G1S y la G2. La interfase celular. Dice, es el periodo más grande. O sea, la duplicación celular, chicos, la fase M, o la de la mitosis, es un proceso rápido que toma pocas horas. Mientras que el periodo de la interfase, donde encontramos la fase G1, la fase S y la fase G2, es un periodo que es largo, porque ocupa casi el 95% del ciclo, 95% del tiempo del ciclo, y transcurre entre dos procesos de mitosis. Es decir, entre esta mitosis va a ocurrir uno y luego otra mitosis. Entre la siguiente mitosis, el inicio de la mitosis ocurre y al finalizar la mitosis otra vuelta. Por eso dice que inicia entre dos mitosis y comprende 3 fases muy específicas. La primera fase, G1, del inglés growth o gap1, por eso se dice G1, gap. Growth significa crecimiento, crecimiento 1, por eso se le llama G1. Primer intervalo, ¿no? Es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis del ADN. Es decir, estamos hablando de esta sección. ¿Ve? El fin, aquí. Entre el fin de esta y el inicio de la otra. ¿Están comprendiendo? Chicos. Sí, maestro. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, dice, es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis del ADN. Tiene una duración de entre 6 y 12 horas. O sea, la fase G1 entre 6 y 12 horas. Y durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa. Es decir, está creciendo, ¿verdad? Está duplicando su tamaño y masa. La fase S, del inglés síntesis o síntesis, es la segunda fase del ciclo en la que se produce la replicación de síntesis del ADN. Aquí se replica el ADN. Como resultado de cada cromosoma se duplica y queda formado por 2 cromátidas idénticas, ¿verdad? Cromátidas hermanas. ¿Se recuerdan de las cromátidas? Son estos usos, ¿verdad? Así habían diferentes tipos de cromosomas cromátidas. Habían otras
que tenían en la puntita nada más y así largo, y otras que era al revés, ¿no? Y grande crecía, ¿eh? Más o menos, ¿se acuerdan? Las cromátidas. Muy bien, entonces, como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Tiene una duración de 8 a 10 horas. Miren, la primera fase G1 de 6 a 12 y la fase S de 8 a 10 horas. Muy bien, la fase G2, del inglés growth o gap2, es decir, 2, crecimiento o segundo intervalo, es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. Tiene una duración de entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromátida empieza a condensarse al inicio de la mitosis. Y aquí, en esta imagen, podemos ver, miren cómo está el ciclo. Ahora vamos a reducir un poquito. Ahí está, esta es la mitosis. La interfase, la profase, metafase, telofase, ya cuando se ha iniciado el ciclo. A ver, vamos a empezar desde la célula, desde el inicio, ¿ya? Desde la interfase celular. Aquí podríamos decir, a ver, la interfase celular, acá. Se duplica el ADN y la célula aumenta su tamaño y masa. Aquí está, ¿ve? La célula normalmente. Ahora vamos a acercar un poco, vamos a ir por partes. Aquí está. Ahí está. Miren, aquí vemos en la interfase. Se duplica el ADN y la célula aumenta su tamaño y masa. Aquí tenemos la célula y el nucleolo. El núcleo y ya está empezando. Miren los centriolos y la envoltura nuclear. Ya está empezando su crecimiento. Luego de aquí va a pasar a este proceso, ¿no? Aquí está el G1, S, G2 y luego la cromátida. Están dividiéndose, ¿ve? El ADN está sintetizándose, llegando a dividirse. Ya se están separando para poder dividirse. Este hilo envuelto se está separando, se está desenvolviendo para poder separarse. Luego entra a la profase, la envoltura nuclear se rompe, ¿ve? El nucleolo está aquí, la envoltura nuclear que está envolviendo, se rompe y comienza a formar el uso acromático, es decir, ya va a formarse los pequeños, los ADNs que van a ir separándose, van a ir formando cada uno su propio espacio. Luego entra a la prometafase, los cromosomas han sido alcanzados por fibras de uso. Miren acá, ¿ve? Los cromosomas, los microtubos, el áster, la envoltura nuclear, se desecha. Aquí, la prometafase está aquí abajo. Esta imagen era de aquí arriba de la profase. Aquí está, miren, los microtúbulos han alcanzado. Los microtúbulos, las microfibras han alcanzado el uso. Aquí está, ¿ve? Estas pequeñas fibras han alcanzado los usos. Ahí está, ¿ve? A los pequeños cromátides hermanas les han alcanzado. Luego entra la metafase, donde los cromosomas se alinean en el centro del ecuador de la célula, es decir, se van al centro los cromosomas y el hilo o las fibras van a ir ubicándolos al centro y separándose, por supuesto. Aquí ya estamos en este proceso, forma así, ¿ve? Luego se unen, esas cromátidas se unen, extremo con extremo, es decir, punta con punta, ¿no? Para luego, cuando ya se forman las cromátidas hermanas, se puedan separar entre ellas, ¿ve? Aquí ya están separándose entre ellas. Cada uno unido todavía por los usos, por las fibras. Luego entramos al proceso de la anafase. Una vez que se hayan separado las cromátidas hermanas, los cromosomas duplicados, las cromátidas hermanas, se separan y se dirigen a polos opuestos de la célula, ¿ve? Ya se separan. Al inicio se habían juntado al centro, luego se unieron de extremo a extremo, luego se separaron, ahora se están dirigiendo a los extremos de la célula. Luego entramos a la fase de telofase, donde se da la citocinesis, es decir, el nacimiento de una nueva célula, con sus replicaciones idénticas cada uno. Miren aquí el extremo cada uno, y luego de este proceso, nuevamente aquí, llega a la interfase, donde ya cada célula ha crecido. ¿Ve? Desde el momento en que nació una célula en la telofase, hasta la interfase van a crecer y van a madurar, y nuevamente va a iniciar el ciclo G1S, G2, nuevamente. Y así es como ocurre el proceso de la mitosis. Nota, existen células que dejan de dividirse
por largos periodos o bien permanentemente. Por ejemplo, las neuronas permanecen luego de la maduración del tejido nervioso en una etapa especial denominada G0, donde no hay replicación. Por eso dice que debemos cuidar las neuronas, porque las neuronas no se dividen, no se duplican, no nacen nuevas neuronas. Las que tenemos son las únicas células que existen. Así que procuren cuidar su cabecita, ¿ya? Donde las células entrarían como alternativa a G1. Muy pocas probabilidades, y si hay duplicación de células son muy poquísimas. En la actualidad es frecuente referirse a este tipo de células como no cíclicas o detenidas en G1. Simplemente se detienen en este G1, en este proceso de G1, donde se chequea el código genético, pero no se duplican las neuronas. Lo dice. Entonces, en la actualidad es frecuente referirse a este tipo de células como no cíclicas o también detenidas en G1, ya que no es seguro que las células que no se dividen pasen por un solo estadio. Muy bien. Entonces, a cuidar las neuronas. Ese es un ejemplo de células que no van a dividirse. Ahora, todo lo que acabamos de ver es la interfase celular, el proceso más largo. Ahora conozcamos la división celular, la fase llamada M. La fase M. Muy bien. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los organismos pluricelulares, con el crecimiento de los tejidos y la producción vegetativa en seres unicelulares. Entonces, cuando crecen nuestros músculos, hay división celular. Por lo tanto, ahí hay células de crecimiento. Cuando crecen nuestros ojos, nuestro cabello, cuando crecemos en estatura, cuando crecen nuestros pies, nuestras manos, u órganos sexuales, cuando crecen, entonces en esos lugares específicos tenemos células que van a formar células hijas, células en crecimiento, células en reproducción, ¿ya? Muy bien, durante esta etapa la cromátida, es decir, el ADN más las histonas, este grupito de acá, este grupito de las histonas formadas, aquí, experimenta un fenómeno llamado condensación. Es como el agua, ¿ves? Se condensa, es como el ciclo del agua, ¿no? Va a condensarse, transformándose en unos cuerpos densos denominados cromosomas. Y por supuesto que están las cromátidas, hermanos, los cromosomas duplicados, ¿ven? Los cromosomas. Muy bien, el número total de cromosomas equivale al total de ADN contenido en el núcleo celular. Las células somáticas o corporales, existen dos células, chicos, importantes, y las voy a marcar. Existen células cromátidas, células somáticas, y células reproductoras. Las células somáticas están en el cuerpo. Son normalmente las células que tenemos en todo el cuerpo, pero las células reproductoras son aquellas que tenemos en los órganos sexuales. Por ejemplo, vamos a ver, las células somáticas o corporales, por eso se llama corporales o corporales, poseen el número completo y es 2N y se le llama diploide, células diploides. Entonces tenemos en nuestro cuerpo de dos, ¿no? Diploides. En las células sexuales o germinales, acá tenemos otra vez células sexuales o germinales, o sea, las células del óvulo y los espermatozoides, el número de cromosomas es N y se le llama haploide. Es por esta razón que los óvulos de las chicas son cromosomas, o mejor dicho, claro, son células haploides, es decir, solamente N. Y también de los chicos, en los espermatozoides simplemente tienen una célula haploide, N. Entonces, al unirse el espermatozoide con los óvulos, van a formar una célula diploide, formando un nuevo ser. Entonces, las células del cuerpo, las células somáticas, no necesitan reproducirse porque ya están completas, es decir, 2N. Mientras que, por eso les llaman células diploides. En cambio, las células haploides necesitan su par para crecer, formar, reproducirse y demás. Chicos, ¿está claro esta sección? No me escuchan, creo. Sí, profesor. Maestro, sí está claro, sí. Ok, muy bien. La interfase presenta dos fenómenos que favorecen la formación de las nuevas células. Estas son las cariocinesis. Nuevamente, la interfase, chicos,
presenta dos fenómenos que favorecen la formación de nuevas células. Estas son la cariocinesis, es decir, división celular. Entonces, ¿qué cosa es la cariocinesis? Es la división celular. Ve esos términos, por favor, chicos, y los puedo preguntar en el examen. ¿Qué cosa es una célula somática? ¿Qué es una célula sexual? ¿Qué es una cariocinesis? ¿Qué es una citocinesis? Términos que hemos estado usando en el transcurso de nuestra, aquí está, citocinesis, en el transcurso de nuestra clase. Aquí está, la citocinesis, que significa división del citoplasma, cariocinesis, división del núcleo. O sea, la interfase presenta dos fenómenos que favorecen la formación de las nuevas células. La cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, división del citoplasma. Por eso viene cito. Existen dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Por ahora solamente hemos visto la mitosis, todavía no hemos visto la meiosis. La primera ocurre en las células somáticas, la mitosis ocurre en las células somáticas y la segunda en las células germinales. Entonces, la mitosis, chicos, la división celular de reproducir, no reproducirse, de duplicarse es la palabra correcta. De duplicarse una célula adulta en dos células hijas se da en el cuerpo, mientras que en los órganos sexuales se da la meiosis. Esto es otro ciclo. No es mitosis lo que ocurre en los órganos sexuales, lo que ocurre es la meiosis. Es otro ciclo diferente que solamente ocurre en los órganos sexuales y ninguna otra parte del cuerpo, solamente los órganos sexuales, ¿ya? La primera ocurre en las somáticas y la segunda en las células germinales. Ahora veamos, la mitosis del griego mitos, que significa hebra, o sea, que significa división celular, por eso, consiste en el reparto equitativo del material hereditario, es decir, van a separarse, ¿verdad? En el reparto equitativo del material hereditario, es decir, del ADN característico. Normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, llamados cariocinesis, seguido de la partición del citoplasma, citocinesis, para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular, es decir, de los músculos, y de la reproducción sexual. Esta imagen nos va a mostrar un poco más. ¿Ve? La interfase, luego acá está el proceso de la mitosis, mitosis profase, mitosis metafase, mitosis anafase y la citocinesis. ¿Ve? Miren cómo ocurre, a modo de gráfico, una célula adulta, aquí, va a entrar aquí, miren, ya está, inicialmente está iniciando a separarse, ¿ve? Y aquí vemos cómo se están separando. Luego, aquí ya se están yendo a los extremos, miren, ya se están separando a los extremos. Luego acá ya se han formado el centro, acá se están alejando los otros extremos, y luego acá inicia el proceso de duplicación, donde va a dividirse en dos. Entonces, esto es cómo ocurre en el tema de la biología, ¿ya? Ahora, etapas de la mitosis. Tenemos la profase, ya estamos llamada en la fase M, ¿no? En la fase M. Tenemos profase. El comienzo de la mitosis se reconoce por la aparición de cromosomas, como las formas distinguibles. Conforme se hacen visibles los cromosomas, adoptan una apariencia de doble filamento denominada cromátidas. Estas se mantienen juntas en una región llamada centrómero y es en este momento cuando desaparecen los nucleolos. La membrana nuclear empieza a fragmentarse, a separarse y el nucleoplasma y el citoplasma se hacen uno solo. En esta fase puede aparecer el uso cromático y unirse a los cromosomas. Está explicando cómo ocurre la profase. En la metafase, en esta fase los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula y cada uno de ellos se fija por el centrómero a las fibras del uso acromático. En la anafase, esta fase comienza con la separación de las dos cromátidas hermanas, moviéndose cada una a un polo de la célula. El proceso de separación comienza en el centrómero, que parece haberse dividido igualmente. Ocurre la disyunción de cromátidas, separación a los extremos. Y la telofase, ahora los cromosomas se desarrollan y reaparecen los nucleolos, la cual significa la regeneración de núcleos interfásicos. Para entonces el uso se ha dispersado y una nueva membrana ha dividido el citoplasma en dos. Y ahí culmina la citocinesis. ¿Ven? Aquí nos está explicando cómo está ocurriendo la interfase, la profase, la telofase, la anafase. ¿Ve?
cómo se forman, cómo se están separando, la anafase y la metafase, y luego vuelve a interfase, este proceso continuo de separación de la célula. Muy bien, ¿sabías que el 99,9% de los genes de cada ser humano vivo es exactamente igual a los demás? O sea, el 99,9% de mis células es igual a las células de Pablo, es igual a las células de Allison, es igual a las células de Akemi, Alex, Beatriz, de Dara, de Yersus, de Karen, de Lisette, de Nicole, de Nilda y de todos los seres humanos. ¿Cuál es lo que nos hace diferente? El 0,01%. Ese 0,01% son el color de ojos, el color de la piel, la forma del tamaño, la estatura, algunos rasgos físicos. Eso nada más es el 0,01%. El 99,9% de los genes somos exactamente iguales, porque si fuera más grande el rango, ya no seríamos humanos, seríamos humanoides o cualquier otra cosa. Aquí están los genes humanos. Y por favor, leer nuestro centriolo. ¿Qué es el centriolo? Es el centro organizador de microtúbulos. Cada uno de ellos se dirige a los extremos del uso mitótico. Citocinesis, el proceso por el cual una célula se separa de la célula hermana. La cromatina, material en forma de filamentos largos y delgados, visible en el núcleo cuando la célula se encuentra en etapa de división. El cromosoma está formado por un conjunto de genes. Físicamente se identifica como estructuras dobles, cada una formada por un par de cromátidos unidos por el centroma. Eucariotas, del griego eu, de verdadero, y carion, de núcleo, o sea, eucariotas significa células verdaderas, no como las procariotas, ¿verdad? De latín pro antes, del griego carion, núcleo, acá abajo, el 8, Tipo de célula que carece de núcleo, que no tiene núcleo. En cambio, las eucariotas poseen núcleos. Organismos caracterizados por poseer células con un núcleo verdadero y rodeado por membrana y organelos también. ¿Qué es la interfase? Periodo en donde la célula crece. Hay síntesis de ARN y duplicación de ADN. No pertenece a la mitosis, pero sí al ciclo celular. La mitosis, del griego mitos, que significa hebra, la división del núcleo y del material nuclear de una célula. Aquí ocurre la división. Y el genoma. ¿Qué es el genoma humano? Por eso dicen ahí, hemos visto noticias, ¿no? Es la totalidad del material genético de una célula o individuo, el conjunto completo de cromosomas de una célula o individuo con sus genes asociados. Aquí les voy a dejar una pequeña práctica para que ustedes puedan responder, ¿ya? ¿Qué es el ciclo celular? ¿A qué se denomina cariocinesis? Mención de las etapas de la interfase. ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es el periodo G0? Y ustedes van a marcar acá verdadero o falso. La citocinesis se presenta en la anafase, el ciclo celular se divide y así. Y luego aquí van a marcar la respuesta correcta. La formación de la placa ecuatorial, es decir, al medio, ¿verdad? Durante la mitosis ocurre y así para que se entretengan un rato con estas preguntas. ¿Ya, chicos?